Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes o buenas noches. El día de hoy estoy con Gerardo Lázaro, con Jacqueline Salazar y con Demetrio Bedriñana para conversar un tema actual que es el escenario post-COVID en el Perú. Este es un tema que todavía no se habla mucho a nivel regional. Ya se ha empezado a nivel nacional el proceso, sin embargo necesitamos definir algunas cosas. Y para hablar al respecto, vamos a precisamente conversar con personas que conocen el tema. Para los que no saben, Gerardo Lázaro es docente de la Universidad del Centro. Actualmente está culminando un estudio de doctorado en Sociología Política en la Universidad Católica. Estamos también con Jacqueline Salazar. Ella también está en pleno proceso del estudio de doctorado en una universidad en España. Y estamos con Demetrio Bedriñana, que es ingeniero de industrias alimentarias que trabaja en una asociación de productores gallegos allá en España. Con ellos vamos a dialogar al respecto. Este es un escenario que necesita ser analizado y que puede servir para que nuestros gobiernos locales y regionales también puedan tomar algunos conceptos que podamos nosotros vertir el día de hoy. No pretendemos ser los sabios, eruditos, conocer este tema, sin embargo, algunas ideas podemos soltar. Entonces, en esa medida yo quiero empezar por las damas. Jacqueline, ¿cómo están por allá? A ver, un saludo para la gente que nos ve. Hola amigo, ¿cómo están? Bueno, acá ya madrugando, empezando un nuevo día y qué gusto poder compartir reflexiones en conjunto y poder sacar algunas conclusiones que permitan a nuestras autoridades y también como ciudadanos, ¿no? Poder aportar en este momento que estamos muy complicado. Lo primero para poder un poco entrar ya en el tema, ¿no? No sé, ya podemos ir entrando al tema. ¿Cómo están las cosas en España? Porque aquí en Perú estamos ingresando a algunas regiones continúan en cuarentena focalizada, los llaman, y otras ya se han liberado. ¿Cómo están allá en España? Coméntenos por ahí, nosotros te vamos comentando cómo está acá en Perú. Bueno, acá nosotros ya estamos en absoluta normalidad, ¿no? Ya todas las regiones, aquí el proceso de desescalada fueron, dependiendo del comportamiento de cada región, hubieron 4 fases, ¿no? De desescalada. No necesariamente todas las regiones cumplieron fase 1 o fase 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4, dependió del comportamiento. En el caso de la región donde vivimos, Galicia, por ejemplo, fue una región que tuvo un buen comportamiento disciplinado de su población que le permitió procurar ser una de las regiones de estar, no necesariamente pasar todas las fases, sino pasar de la fase 2 a la fase 4, ¿no? Entonces, y pudimos estar ya en absoluta normalidad, por así decirlo, a partir del 21 de junio. Lo que nos diferencia antes del post-COVID es el uso de las mascarillas, mantener el tema del distanciamiento social, procurar el distanciamiento social, pero en el tema laboral hay algunos sectores que ya se han quedado con teletrabajo, algunos que no se han podido, hemos retornado o han retomado las labores presenciales, ¿no? Un poco es como estamos al día de hoy por aquí. Gerardo, yo veo que en el Perú, creo que las estadísticas ya superamos a varios países de Europa en el número de contagiados y en el de fallecidos, ya creo que también estamos al límite, ¿no? ¿Por qué crees que suceda eso, Gerardo? Sí, buenas noches. También quería enviarles un saludo muy afectivo a nuestros estimados amigos que se encuentran en España, ¿no? Sí, en efecto, sí, pues, creo que el Perú hemos entrado todavía a una fase en términos de afectado bastante grande. Claro que está en alguna forma diferenciada entre las regiones. Sin embargo, en la nuestra sigue todavía, en Junín sigue en bastante ascenso, ¿no? Y quería tomar la palabra ya aquí. Creo que uno de los factores todavía que sigue siendo, creo que importante, creo que uno de los temas que lo tocó es el tema del comportamiento.
y el tema de comportamiento y conducta creo que es un tema vital en este periodo y posiblemente mucho más adelante. Y conducta y comportamiento que tiene que ver no solamente en el tema, creo que para cumplir con las 3 reglas de oro, ¿no? Sino que tiene que ver también con quedarnos con las prácticas estas que creo que hay que hacer mucho esfuerzo. Entonces, mucha de la responsabilidad me parece que está en nosotros mismos también, en la propia sociedad civil, creo, ¿no? Para partir, no solamente creo que es responsabilidad esto desde el Estado, sino mucho creo que nos toca a nosotros los ciudadanos, ¿no? Entonces, estamos en eso. Estamos 7 departamentos, 7 regiones que estamos hasta fines de julio en estado de emergencia. Incluso el toque de queda se nos ha ampliado a partir de las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, a diferencia de otras. Y entonces eso grafica en alguna forma pues esa tasa de infectados que todavía está en ascenso, ¿no? Gerardo, yo además del Correcto. comportamiento, veo que una de las variables que hace que en el país avance la pandemia con celeridad es la informalidad. El 70-72% de peruanos viven del día a día y eso hace que obligue a las personas salgan en las ciudades grandes, sobre todo, a buscar el sustento del día. Ese, en mi opinión, por ejemplo, es una variable importante a analizar y tiene que ver con este tema de la reactivación económica. ¿Tú qué opinas, Demetrio? ¿Crees que ese sea una variable que diferencia de repente con España, con lo que está sucediendo aquí en Perú de manera muy acelerada? Hola Arturo, Gerardo, es una alegría compartir con ustedes, saludarlos y a través de ustedes ahí a los amigos de nuestra tierra que siempre añoramos estando sobre todo lejos. Como dices Arturo, realmente, si bien es cierto, hay una diferencia de realidades entre la que vivimos aquí en España y con nuestra realidad peruana. Sin embargo, yo creo que esta experiencia nos lleva a repensar. Como muy bien has manifestado, nuestra población peruana, nuestra sociedad en su conjunto, en su mayoría atraviesa pues, por una situación de informalidad. Y eso tal vez hace que se dificulte para la implementación de algunas políticas o de acciones contundentes de parte del Estado, ¿no? Eso lo dificulta. Sin embargo, debemos aprovechar como una oportunidad porque todo este tema que ha sido difícil para nosotros en España atravesarlo y que siguen ustedes pasando por este tema tan delicado, nos debe servir como una oportunidad para repensar, organizarnos y ver de qué manera es que debemos salir adelante, ¿no? Aún con nuestras limitaciones, resaltar que tenemos un potencial para explotar las habilidades que tenemos por dentro como latinos, como peruanos. Yo creo que hay herramientas que nos pueden permitir salir adelante, ¿no? Es para conversar e implementar estrategias de manera conjunta entre Estado y sociedad, creo yo. Jackie, Sí, ¿cuáles sí. deben ser esas políticas que hace mención Demetrio que deberíamos de coger, por ejemplo, aquí implementar? Yo veo que nuestro Estado peruano ha implementado políticas muy pensando en el empresariado, en el grupo formal. Sin embargo, veo muy pocas acciones pensadas en el ciudadano del pie a pie, del taxista, del que vende en el mercado, del agricultor mismo, que veo que no está recibiendo mucho apoyo para este proceso de reactivación. Esta pregunta va tanto para Gerardo como para Jacqueline, a ver si hablamos de ese tema. Yo creo que ese es el tema central para abordar ese tema del escenario post-COVID. Claro, mira, para poder cerrar el tema de 3 aspectos creo que fundamentales que nos diferencian entre el caso peruano y España. Como lo has manifestado, la informalidad frente a la formalidad. El otro aspecto fundamental, el tema de la confianza, ¿no? Podríamos precisar el tema de la confianza y el liderazgo que se ha tenido desde España, pero un liderazgo técnico más que político, ¿no? Entonces, el quien lideró todo el tema de la pandemia desde el gobierno central
todas las autoridades de las comunidades autónomas tuvieron que regirse al liderazgo que se tuvo desde el gobierno central, ¿no? Pero fue un liderazgo técnico más que político. Entonces, tener ese nivel de confianza ayudó mucho a la población. Y claro está, tener la seguridad de que no vas a perder el empleo, que vas a tener un salario al fin de mes, esos factores fueron determinantes. En el tema de la informalidad, como me lo referí, sabemos que el 75% de nuestra población en promedio está relacionado a alguna actividad informal, ¿no? Y el cual representa cerca al 70% de lo que viene a ser la tasa de empleo informal. Y este empleo o esta actividad informal está concentrado en la pequeña empresa. Viendo las últimas estadísticas del INEI, el 85.9% del sector empresarial está prácticamente en empresas de 1 a 10 trabajadores. Solo el 14.1% son empresas formales. Y solo ese 14,1% que son empresas formales se podrían decir que podrían acceder al plan de reactiva, ¿no? Entonces, estamos frente a un 85% de pequeñas pymes que probablemente estarían un poco excluidas. El plan reactiva lo que viene impulsando es desde el lado de la producción, ¿no? Se plantea inyectar recursos para que el sector empresarial pueda hacer los pagos y no romper la cadena de pagos, poder generar empleo para no hacer los despidos. Sin embargo, lo que hemos visto y con la información es que las empresas, incluso habiendo recibido los préstamos a cero costo, no se han visto limitados en despedir. Entonces, este incentivo que se tiene desde el lado de la oferta, desde el lado de la producción, poco realmente va o está ayudando. Sin embargo, por el otro lado, tenemos que tener en cuenta que hay dos canales para reactivar la economía, ¿no? El canal por la oferta o por el tema productivo y el otro canal que vendría a ser por los incentivos desde el lado de la demanda. Entonces, desde los incentivos del lado de la demanda, recientemente se están planteando en Perú, es un tema todavía de debate, el ingreso mínimo universal. En España ya está aprobado, ya está encaminado, ya desde la semana pasada ya se están haciendo las solicitudes para poder ingresar, tener acceso a ese ingreso mínimo universal, que es la dotación de ingresos de manera individual con un objetivo más que subsidiario, un objetivo de eficiencia económica. ¿Para qué? Para dinamizar la demanda, porque hoy en Perú y tener recursos para el empresario, para que compre sus insumos o para que pague sus trabajadores, puede empezar a producir, pero va a tener un problema, la demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque los demandantes, los consumidores, hemos visto que nuestros ingresos se han visto afectados. Entonces, no tenemos los recursos para poder dinamizar la demanda. Entonces, ese tema sería bueno analizarlo, plantearlo, debatirlo, porque en el caso de España se está trabajando con esos dos canales, ¿no? Incentivo desde el lado de la oferta, incentivo desde el lado de la demanda, ¿no? Los incentivos desde el lado de la oferta, dotar de capital al sector empresarial, poder postergar el pago de los impuestos, y desde el lado de la demanda, el ingreso mínimo universal. Gerardo, ¿tú crees que con corrupción se pueda focalizar adecuadamente para hacer lo que acaba de plantear? Creo que con los bonos que hemos tenido no se ha podido, veo que no se ha llegado a las personas. Se ha demostrado que las últimas encuestas que hizo el INEI, el mismo sistema CISFO, creo que se llama CISFO, para focalizar a las familias vulnerables, tampoco ha resultado porque ha sido bastante cuestionado este tema. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Es posible dinamizar desde la oferta en el Perú? A ver, mira, yo creo que... Desde la demanda. Sí, está bien. Yo creo que hay un tema de fondo que hay que ir analizando y tiene que ver, creo que, con la forma como está organizada el Estado. Lo otro es la forma como se ha consolidado cierta institucionalización de políticas públicas, incluso el tema de la gestión pública en el fondo, en el país, ¿no? Y creo que tiene un nombre y un apellido, ¿no?
tenemos un Estado neoliberal con todos sus matices y que ha actuado, me parece, tal igual como ha actuado durante estos últimos 30 años en el periodo COVID. ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es políticas de subsidio, ¿no? Bajo sus 3 modalidades, orientado a ese sector, a ese sector, creo que al sector muy fuerte, que algunos lo llaman, en realidad le llaman sector informal y otros le llaman también independiente, bajo el concepto de los emprendedores, y eso responde a un modelo económico, un modelo de desarrollo, ¿no? Entonces creo que por ahí está uno de los asuntos. Ahora, es decir, para los sectores desprotegidos de este modelo de desarrollo, de este modelo económico, se ha optado por la política de subsidio, y una de las herramientas efectivamente ha sido el tema de la focalización. Y entonces nos damos cuenta, yo no sé, ahí hay que poner incluso probablemente en tela de juicio incluso los resultados que tienen los censos nacionales, porque se supone que la data, la base de datos que tiene el CISFO, primero son los censos nacionales y segundo son las encuestas, las famosas ENDES que se hace de manera permanente. Y sobre la base de eso, en alguna forma se ha hecho esa data y se ha encargado a los gobiernos locales, en efecto, para que tengan esa tarea, ¿no?, de identificar a las personas del punto de vista la focalización, ya no haciendo focalización territorial, sino haciendo focalización social, y vemos que en realidad ese sistema de focalización, me parece que probablemente el punto de vista técnico está, hay la más voluntad de querer que estén los que tienen que estar, ¿no? Pero a mí me parece que en el fondo, ahí en políticas públicas, y eso creo que lo conocemos, siempre estamos entre 2 tipos de razonamientos para la toma de decisiones. Decisiones del punto de vista técnico o razón instrumental, o decisiones del punto de vista político. Y yo les aseguro que en el tema de la focalización, y eso nos dicen los datos, lo que ha primado son decisiones políticas y no ha primado la información, la data que tenemos. Y ahí están las denuncias, ¿no? Más de 1000 funcionarios en el Perú, incluyendo consejeros, consejistas, concejales, secretarias de municipalidades, beneficiarios de los bonos, ¿no? Entonces eso me parece que por ahí es un tema fuerte que tiene que trabajarse. Y paralelo ahí es, creo que paralelo a eso, justamente lo que ha destapado, con esto culmino, con 2 ideas, lo que ha destapado el contexto del COVID es cómo el modelo, este modelo, que subsidia a la gente que menos tiene, pero finalmente termina destinando miles de millones para este programa Reactiva, y eso, en realidad, los beneficiarios son incluso empresas que tienen problemas con el tema de corrupción en el país, y cómo el modelo, en realidad, en el Perú está hecho para los que más tienen, ¿no?, y para los que menos tienen, pues, subsidio. Y lo que ha visibilizado es también el tema profundamente estructural, el tema de la corrupción. O sea, y ahí yo no sé, más bien Jackie está cerca con Demetrio en Europa, de repente tomar de repente como experiencias, experiencias claves, por ejemplo, lo que sucede en algunos países nórdicos, que lo que han hecho es, lo que han establecido son campañas nacionales, acuerdos nacionales, contratos sociales nacionales de lucha contra la corrupción con sus 3 grandes actores, ¿no? Estado, empresa y sociedad civil, ¿no? Entonces, si no hay eso, y si no tienes un poder judicial o un sistema de justicia que controle
pero con mucha transparencia, aplicando justicia en realidad, me parece sumamente complicado de salir de toda esta situación que ha visibilizado el contexto del COVID, ¿no? Correcto. En el tema de la corrupción, Arturo, amigos, quiero soltar una ¿cuál es cuestión. la vista desde acá, ¿no? O a Latinoamérica más que el Perú? Lo que se ve, una mirada desde fuera, es que hay mucha especulación, se ve mucho fraude y se puede decir que hay una captura del gobierno por los grupos de poder, ¿no? Eso es. O sea, si le podemos poner una etiqueta, un nombre, captura del gobierno por los grupos de poder. Es el tipo de corrupción que nos está afectando no solo a Perú, sino al conjunto de Latinoamérica. Sin embargo, hay señalamientos que es un gobierno populista, que es un gobierno controlador, pero sin embargo, los primeros en haber obtenido sus préstamos a costo cero en Reactiva Perú son justamente las grandes empresas. Entonces, y cuando se habla del ingreso mínimo universal, dicen no, que es un gobierno populista, no, que es un gobierno controlador, cuando se quiere trabajar el tema de las clínicas. Sin embargo, fueron los primeros beneficiados en los préstamos de Reactiva Perú. Lo que podemos ver también en Perú, y lo ha señalado Gerardo, es que lo que tenemos en Perú, y se profundiza mucho, son las relaciones verticales, ¿no? Más que las relaciones horizontales, de ciudadano a ciudadano. Eso es lo que creo que como sociedad, en su conjunto, tenemos que trabajar, fortalecer mucho, y hay un factor importante que tiene que ver y se relaciona con el tema de la informalidad, porque al no pagar impuestos, el ciudadano de a pie piensa que, impuestos directos, digo, porque todos pagamos impuestos. Desde el pan que consumimos estamos pagando nuestros impuestos, pero al no hacer un pago directo de los impuestos, consideramos que los servicios que retornan por el Estado son unos servicios como de regalo desde el Estado. Entonces, al entenderse que es un regalo del Estado, no exigimos la calidad de la prestación de los servicios, ¿no? Entonces, y eso es porque tenemos todavía muchas relaciones verticales, o sea, cliente-cliente, o no avanzamos a esas relaciones horizontales que ciudadano de igual a igual. Entonces, pero en el caso de Perú, y viendo todos estos escándalos que se están evidenciando, podemos hablar también que hay una criminalidad, y podríamos decir ya criminalidad en tiempos de COVID, ¿no? Que va más allá de la corrupción, que normalmente lo relacionamos la corrupción a una relación con los sobornos, ¿no? Aquí ya se ve son organizaciones que ingresan al sector público para poder delinquir, para hacerse del poder del Estado. Entonces, y el tema de la pandemia, ya veníamos con el problema de la corrupción, no es que la pandemia creó la corrupción, ya veníamos con el problema de la corrupción. Y a esto, sumado a la pandemia, lo que ha ampliado son las oportunidades para que nuestros funcionarios, algunos malos funcionarios públicos en Perú y en América Latina, pues saquen las arcas estatales, ¿no? Entonces, tenemos mucho tema ahí que trabajar, pero hay un rol importante, es la vigilancia, el rol como ciudadanos. Y ahora, post-COVID, justamente tenemos el programa Avanza Perú, ¿no? Avanza Perú, lo que se está haciendo es poder generarse... Arranca Perú. Arranca Perú, perdón. Arranca Perú. Arranca Perú. Arranca Perú, ¿no? El objetivo, lo que plantean es generar más de 1 millón de empleos, pero ojo, y lo que se habla, se dice que se va a generar más de 1 millón de empleos, pero ojo, son empleos temporales, no son empleos permanentes. Esa es la gran diferencia. Y según la data del INEI, hemos perdido solo en Lima 2.3 millones de empleos, solo en Lima. Si hablamos a nivel nacional, esto probablemente sea más de 3 millones. Y si vemos cuánto de empleo se genera o cuánto de empleo nuevo se genera al año, son promedio de 300.000 empleos al año. Si hemos perdido un promedio de 3 millones de empleos, ¿cuántos años, matemática simple, cuántos años tendría que pasar para recuperar estos nuevos 3 millones de empleos? 10 años.
¿De acuerdo? Entonces, lo que se está planteando desde Arranca Perú, que bueno, es un analgésico más no un antibiótico, es justamente poder dinamizar la economía, ¿no? A través del trabajo temporal y que sean luego las empresas que con estas inversiones puedan generar empleos que sean más sostenibles. Pero claro, lo que pasa es que tenemos empresas que no están puestas las camisetas. Ese es un factor importante a tener en cuenta, ¿no? Entonces, bienvenido el Arranca Perú, donde tenemos que ser más vigilantes, pero tengamos en cuenta, es un analgésico, más no es un antibiótico para el problema que tenemos. El INEI también ha planteado que, según la data del INEI, lo que se tiene es que vamos a incrementar 9 puntos el nivel de pobreza, ¿no? Vamos a retroceder al nivel de pobreza a promedio 30% que era hace 10 años, ¿no? Entonces, esta situación es un poco preocupante viendo las estadísticas, viendo los datos que se están proyectando, que dicho sea de paso, también las estadísticas y los números que tenemos a nivel de Perú todavía incluso son observables, ¿no? Para poder plantear o hacer un planteamiento más a largo plazo. Tenemos dificultad de poder tener más información cercana, más objetiva. Amigos, la pandemia... El otro tema que ha tocado de manera que me ha llamado la atención y estaba reflexionando, repensando cuando mencionaba Gerardo, es el que se refiere a la subvención del Estado, que en nuestro medio peruano no es tan bien visto, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto desde el gobierno la implementación de subsidios, subvenciones, están orientados hacia el sector de pobreza y pobreza extrema. A diferencia de nuestra realidad peruana, acá en la realidad europea, esa subvención se da desde el Estado, pero hacia el sector productivo, con prioridad. Entonces, esa estrategia o mecanismo creo que garantiza la recuperación de la dinámica económica, ¿no? Porque el sector productivo, llámese agrario, pecuario o de la empresa de transformación, tiene ventanas, opciones para acceder, por un lado, al sistema de crédito y por otro lado, con proyectos para la subvención en cierto porcentaje del valor de la inversión, ¿no? Entonces, hay reacciones inmediatas, por decir, mencionarte que hay un plan de movilidad para que los trabajadores de las empresas, así como los autónomos, puedan renovar su coche. Y el Estado les subvenciona hasta por un monto de 4.000 euros por la adquisición de un coche, con la mirada también de la conservación del medio ambiente, siempre y cuando esté interesado la persona o ciudadano interesado, decide comprar un coche híbrido o eléctrico, ¿no? Y más aún, esa subvención se incrementa si el usuario o beneficiario entrega su coche para la autodestrucción, para la destrucción, perdón. Entonces ahí se le suma 1.500 euros más a beneficio del ciudadano. Entonces, en promedio el Estado te apoya para renovar tu coche con un promedio de 5.500 euros, solo por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eso no se ve en nuestra realidad peruana. O sea, hay ingentes cantidades de recursos que están orientados para mitigar la pobreza, pero hacia la zona más pobre, extrema pobreza, y la gente proactiva, los emprendedores, no tienen mucho apoyo de parte del Estado en esa realidad peruana, y eso es un vacío que habría que repensar, y también pues esto obedece a una debilidad política por la que atravesamos, ¿no? Entonces, yo creo que estos cambios se van a dar de a pocas, pero necesitan una mirada, un análisis y una propuesta desde la sociedad organizada. Y yo creo que en eso debemos pensar nosotros como amigos, como ciudadanos, como individuos que somos parte de la sociedad, ¿no? Sí, es una idea que de pronto suelto. Un tema que acaba de decir Gerardo. Yo creo que la pandemia nos ha mostrado y nos muestra una oportunidad, una agenda que tenemos pendiente. Yo creo que a nivel global el modelo neoliberal
se ha visto desnudada. Por ejemplo, yo muestro 3 ejemplos concretos. El tema de salud. No es posible que las clínicas privadas, por ejemplo, cobren al Estado peruano 55.000, si mal no recuerdo, 55.000 soles por cada paciente. Incluso antes de, han llegado cuentas cerca de 400 y tantos mil soles. No puede ser posible que ese sector lo hayamos dado sin mayor control al privado. El otro tema es la educación, que también veo que, por ejemplo, las universidades particulares, donde tú se supone como padre de familia, has firmado un contrato para clases presenciales y en este momento difícil ni siquiera te quieren hacer una rebaja, y a pesar de que no pagan impuestos, no me parece correcto que hayamos dado también del todo sin mayor control ni filtro el tema de educación. El otro gran sector que deberíamos de trabajar es el tema de vivienda, que también veo que es algo crítico. Entonces yo creo que es oportunidad para que las autoridades, desde el Congreso, desde los ministerios, desde los gobiernos locales, desde las fuerzas vivas, las organizaciones, tenemos que reempezar el modelo. El modelo no está bien, no es para beneficio de las grandes mayorías, y ese es un tema de fondo que necesitamos discutir, conversar, y tiene que ser agenda política, porque si hacemos los cambios, implementamos medidas sin ver esos temas de fondo, y esto seguro va a pasar 10 años y no vamos a conseguir el empleo que acaba de decir Jackie. Entonces, ahí son los retos, ya a manera de conclusión, que deberíamos dejar como parte de esta conversación, que nuestras autoridades y las organizaciones políticas debemos empezar a trabajar para ver cómo se hace. Hay muchos caminos, desde los más radicales hasta los más concertados. No sé si al respecto podemos conversar para ir cerrando la idea y dejar temas en agenda y que de repente alguien pueda coger y de repente más adelante continuamos la conversación. ¿Qué opinas, Gerardo? A ver, mira, entonces hay un aspecto sumamente visible que es lo que nos ha enrostrado el contexto, ¿no? Creo que el gran tema que hay que trabajar hacia adelante, eso incluso lo propugnan los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, que es el tema de la desigualdad. Y ese es un tema vital, es decir, en estos últimos 30 años, el Estado ha reorientado su acción hacia los pobres y con políticas sociales básicamente asistenciales, y coincido con Demetrio, y efectivamente él nos comenta cómo son las políticas sociales allá. Y entonces son políticas sociales que no son solo asistenciales, ¿no? O sea, no son anestesias, pues. No, definitivamente. Sino son políticas sociales cuyo subsidio efectivamente tiene que cerrar brechas de desigualdad, y creo que la brecha de desigualdad tiene que ver, en primer lugar, priorizar el trabajo y el empleo. O sea, yo creo que no hay mejor política social en el mundo que no sea la promoción del empleo y del trabajo, y que este trabajo, y coincido con Jackie, tiene que ser de calidad. Es que no es posible, y le tomo la palabra a Jackie, que en el Perú solo, y ahí nos incluimos varios, solo el 25% que lo que trabajamos tenemos seguro. ¿Y qué del 75%? Y me estoy refiriendo a ese conjunto de trabajadores, emprendedores, informales, ¿no? Y que el modelo lo has dicho, ¿saben qué? El que promueve su trabajo eres tú, y ni siquiera la inversión privada, o sea. Y entonces, la gran pregunta ahí, no conozco estudios que nos demuestren, nos evidencien que efectivamente la gran inversión, la gran empresa transnacional que está en el Perú, cuántos miles de trabajadores, cuántos empleos ha generado y cuántos tienen en realidad empleos de calidad. Es más, hasta el concepto lo hemos cambiado. Ustedes saben que, por ejemplo, para el empresario no hay trabajador, ¿ah? Para él lo que existe es el colaborador. Colaboradores. Mira, para que vean, hemos cambiado hasta el... Mira, nos han metido ideología, o sea, no quieren aquí que la gente haga ideología, pero nos han metido ideología, o sea, eso es lo concreto.
Y nos han convencido, y de hecho yo paro discutiendo incluso en las clases de maestría y con colegas en la universidad, yo le digo, nosotros no somos colaboradores. Hasta en la universidad a veces nos dicen colaboradores. Le digo, somos por ley, le digo, Estás somos servidores colaborando, civiles, Gerardo. por favor. Y entonces, hay cosas creo que hay que ir mejor. Entonces, es combate a la desigualdad, es reducción de la desigualdad. Y repito, la mejor manera creo que de combatir ahí es promoviendo el empleo y empleos de calidad. Y ahí me llama la atención lo que acaba de poner en agenda Jackie, ¿no? O sea, arranca Perú. ¿Y a quiénes lo están orientando tantos millones? ¿Quiénes la van a promover? Las municipalidades provinciales. Y ha ocurrido, miren, y ha ocurrido en que en realidad las municipalidades, no sé si no están capacitadas, lo dudo que no estén capacitadas, sino que el interés ya es privado. ¿Cómo le saco provecho, pues? Y entonces, mira, la política de subsidio, ¿qué es lo que nos ha demostrado? Que las municipalidades en realidad ni siquiera han podido entregar, mira, las canastas que les había encargado el gobierno central. Pregunto, ¿tendrán capacidad para invertir bien esos tantos miles de millones que les está dando el gobierno para fomentar empleo temporal? ¿De qué calidad? Y entonces creo que ese es uno de los temas fuertes que hay que trabajar, no solamente, o sea, estoy hablando contexto ya post-COVID, que es reducción de desigualdad paralelo a la lucha contra la pobreza. Yo les aseguro, yo hice un ejercicio hace años en Ojo de Agua, no, Caja Espíritu, que está al frente de Arturo, De mi pueblo, de mi pueblo. de tu pueblo. Hice un ejercicio ahí, hay un trabajo que hicimos, y hicimos un ejercicio de seguridad alimentaria y nutricional. Incluso estuvo presente un ingeniero agrónomo, y entonces se hizo cálculos de ingresos de la gente. Y dentro de esos ingresos le consideraron incluso lo que le daban por juntos. Y si le quitabas juntos, en realidad los números estaban tan igual cuando no existe juntos o no existe pensión 65. Es decir, las políticas asistenciales en realidad, me parece, no han tenido los resultados con los que se ha pretendido trabajar. Por ese tema que lo acaba de señalar Demetrio, no estamos articulando todo esto con el proceso de producción, con la generación de ingresos. Y entonces son políticas sociales sueltas, cada uno defiende su espacio y bueno, ahí estamos. Entonces tenemos todavía una gestión pública totalmente descoordinada, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, ya para ir cerrando el tema, yo creo que las estrategias y políticas post-COVID tienen que estar alineado al tema de promover el trabajo y el empleo. Creo que esa es la mejor manera de hacer más sostenible este proceso de reactivación tras esta pandemia que está azotando a nivel global. Realmente hay mucho por hacer, el tema de desigualdad es bastante complejo, se puede trabajar desde el Estado, desde el privado y desde nuestro esquema mental también, porque eso tiene que ver mucho para combatir la desigualdad. Y realmente nos vienen años difíciles y también de oportunidades laborales interesantes para la gente de ciencias sociales, la gente de economía, van a haber proyectos interesantes en los próximos años. Y esperamos que esa desigualdad que hizo mención Gerardo se reduzca un poco más. Algunas palabras finales, Demetrio, para ir cerrando la conversación. Recuerda que aquí sí tenemos tiempos que cumplir. Sí, Arturo. En realidad, este espacio me parece increíble para conversar estos temas, para hacer un poco de reflexión y analizar, ¿no?, en qué situación nos encontramos. Y yo creo que esta situación de pandemia o cuarentena nos ha permitido ver grandes oportunidades, como el hecho de, por ejemplo, por mencionar las caravanas de retorno,
como tú los hacías en Churcampa, hacia Churcampa, por fiestas, pero ahora la gente de Lima se ha visto obligado a hacer esas caravanas de retorno, pero a pie. ¿Y qué futuro le espera a esa gente, campeón? Si como Estado nos organizamos, nuestras autoridades brindan facilidades, condiciones, los formalizamos dentro de la economía como emprendedores, como pequeños empresarios, yo creo que ahí podemos repotenciar la actividad económica en el sector rural. Pero claro, como Gerardo decía, y aquí también tocó el tema de corrupción, los intereses particulares y privados, donde se pierde en realidad la filosofía de la práctica política, la ideología de los partidos políticos, en el camino se quedan y no podemos avanzar nada. Bueno, entonces hay mucho por hacer. Yo creo que ese intentar hacer los cambios tiene que partir de nosotros como personas, como amigos, como pequeños círculos. Y los resultados los veremos pues a mediano plazo, pero yo creo que este sacudón nos está cayendo para bien, para repensar y ver qué futuro es que podemos dejar para nuestras siguientes generaciones, ¿no? Entonces, es un tema interesante, el tiempo es muy corto. Yo creo que Arturo, esta iniciativa tuya va a tener algunos resultados positivos y generar un espacio de conversa pues, con otros amigos, con nuestro entorno, con nuestras redes y para cualquier otra oportunidad estamos ahí para conversar, campeón. Gracias de verdad, Arturo, Gerardo. Un abrazo para todos ustedes, para todos nuestros amigos. ¿Ok? Jackie, palabra Yo tuya. siempre con los números, para variar. Ajá. Un tema importante, ya para cerrar, y justo lo que dice Demetrio, ¿qué les vamos a dejar para nuestros hijos y para nuestros nietos? Les vamos a dejar deuda, les vamos a dejar deuda pública. Según previsiones del Banco Mundial, por ejemplo, Brasil se va a endeudar un 86% de su PIB, se está endeudando hasta el finales de este año. Perú se va a endeudar un 32.3% de su PIB, 5.5% más que el año pasado. ¿Y qué pasa? Que esta deuda estaría bien, no sé, es como en familia, ¿no? Si compramos una casa, pues es un bien, es un patrimonio. Si montamos una empresa, es un bien, es un patrimonio que a futuro le va a servir para mis hijos. Pero si me endeudo para irme de fiesta, no estoy dejando patrimonio para mis hijos, les estoy dejando deuda que no les va a permitir a futuro poder dinamizar su economía. Y eso es un poco lo que se está viendo con Reactiva Perú, con el primer desembolso, que fue de los 30.000 millones, y ahora con lo que viene a ser Arranca Perú, se tiene un gasto programado de 6.500 millones para obras públicas, intensivo en mano de obra, ¿no? Entonces, y eso nos debe comprometer aún más como ciudadanos a ser más vigilantes. Un aspecto importante de Arranca Perú que está casi perdido es que se recupera los modelos de núcleos ejecutores, que me parece que es una oportunidad que podríamos, a través de los núcleos ejecutores, poder un poco lidiar con toda la corrupción sistémica y toda la burocracia enraizada que tenemos a nivel de los gobiernos locales y gobiernos regionales, ¿no? Y para cerrar, el tema de la pandemia y lo que estamos hablando en conjunto, por ahí escuché que les llaman que es un striptease social, ¿no? Que ha desnudado, nos está desnudando nuestras desigualdades, nos está desnudando los problemas estructurales, como lo ha señalado Gerardo, ¿no? El problema del desempleo, la informalidad, la corrupción y estos problemas estructurales que tenemos aún con el gasto y con la deuda pública que nos estamos permitiendo, no lo estamos ni siquiera poniendo
como una solución a largo plazo, ¿no? Vemos que la pobreza, vamos a caer 9 puntos al final de año de la pobreza, que en promedio nos llevaría 10 años en recuperarla. Es un tema bastante preocupante, pero por ahí podríamos tener una opción bajo los modelos de núcleos ejecutores, poder dinamizar estas obras y poder generar realmente beneficios directos de las obras de inversión pública. Muchas gracias, Jackie, por tu participación. Gerardo, tus palabras finales. No, agradecerte también, Arturo, y ha sido un gusto verlo de nuevo a nuestros amigos que están en España. Jackie, saludos a tus hijas, a tus hijos. Demetrio de igual manera, y ha sido un gusto compartir. Y también felicitarle a Arturo por esta iniciativa. Yo le decía cuando me llamó, bueno, es en alguna forma también de desestresarnos, expresar lo que pensamos. Este estado de aislamiento no permite a veces encontrarnos en una comunidad, ¿no? Las clases son distintas en la que estamos, pero entre amigos podemos intercambiar ideas, y eso de alguna forma incluso nos afloja el espíritu, ¿no? y la emoción, ¿no? Muchas gracias, más bien, Arturo, por esto, y que hayan esta y otras más. Estoy seguro Gracias, que vamos a hablar otros temas más. Y muy amable. Saludos allá en España, en casa. Disfruten, espero que vuelvan pronto por acá. Sé que van a ser meses y años difíciles que las que no vienen, pero iremos interactuando. Espero que esta no sea la primera ni la última. Fuerte abrazo, amigos. Hasta la próxima. Tenemos que enfrentar con valor, campeón. Un abrazo. Chao. Me cuidan. Suerte. Igual. Un abrazo, Gerardo. Que le vaya bien. Chao.